Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Y bueno, si ustedes alguna vez han tenido algún problema para entregarle su situación o el control a Dios, pues aquí se los vamos a aclarar. Bueno, hoy tenemos como invitado pues al pastor Henry. Ya lo conocen, ya ha estado en un episodio pasado. Entonces pues entramos de una vez a detalles, si te parece, Paz. Claro, Sebas. Bueno, pues primero quiero preguntarte cómo podemos entregarle nuestra situación a Dios, cómo podemos darle control a Él. Bueno, Sebas, primeramente gracias por la invitación, gracias por este espacio a los que nos están viendo y bueno, creo que una palabra aquí importante, pues tú dijiste cómo entregar, entrega, y creo que para poder entregar hay que soltar. O sea, yo no puedo entregar algo que no suelto, ¿sí? Y muchas veces vamos a Dios, Señor, y te entrego eso, esa situación de mi vida, te entrego el control, pero todavía estoy aferrándome a eso, ¿no? Entonces, creo que algo fundamental es realmente soltar eso en las manos del Señor, ¿no? Y confiar que Él es el que tiene el control, porque de las cosas que más nos afanan, más ansiedad trae a nuestra vida, es querer controlar todo y pues realmente no podemos. Sí, ¿tú por qué crees que tenemos como ese afán de tener el control de las cosas? Pues es nuestra tendencia natural como humanos que fuimos de una u otra manera separados de Dios. Fue nuestra propia voluntad, fue nuestro pecado el que nos alejó, nos separó de Dios, ¿sí? Porque cuando Dios crea al ser humano, ¿sí? Le entrega todo para que lo sojuzgue, para que lo administre, ¿sí? Para que sea mayordomo de eso. Pero Dios sigue siendo el dueño, Dios sigue siendo el jefe, Dios sigue siendo el Señor, el que tiene el control, ¿no? Y el ser humano pues le da a Él cuentas, le da a Él honra, todo lo que hace. Ese fue el plan inicial, ¿no? El diseño de Dios para con la humanidad, pero con la caída del hombre, con el pecado y todo, pues el hombre se aleja de Dios y comienza a vivir una manera autosuficiente, ¿sí? Queriendo vivir a su manera, a su propia imagen, siendo su propio Dios, siguiendo siempre los impulsos de su propio corazón. Entonces creo que es la tendencia natural del ser humano después de esa caída, pero cuando volvemos a Dios, ¿sí? Entonces se recupera eso que se ha perdido, ¿no? El mismo Espíritu Santo de Dios comienza una obra regenerativa en nuestra vida, es lo que conocemos como nacer de nuevo y ahí sí entonces ya procuramos que sea Dios el Señor de nosotros, ¿sí? No solo el Salvador, sino el Señor, y pues ahí nos rendimos a Él, Él mismo nos ayuda, el mismo Espíritu Santo nos convence y nos lleva a humillarnos delante de Dios, porque un aspecto que no nos permite soltar el control es el orgullo. Sí, cuando hay orgullo en nuestro corazón, creo que yo lo puedo hacer, que yo lo puedo lograr, que no necesito de nadie, no es la soberbia del corazón. Pero cuando me humillo delante de Dios, reconozco quién es Él y reconozco mi necesidad de Él y que solo no puedo, que necesito de su ayuda. Ok, de acuerdo. Ahorita estás hablando pues obviamente de rendirnos a Dios, pero entonces en esa rendición, como que incluye esa rendición, ¿no? Porque pues podemos hablar, no pues listo, te entrego, no sé, pues mi situación, mi trabajo, ¿no? Pero dentro del trabajo, pues, ¿qué incluye? Digamos, esa rendición incluye de pronto emociones, impulsos, acciones. Bueno, esa rendición incluye todo, ¿no? Pero el primer paso es el reconocer cuál es mi estado, cuál es mi condición en ese momento, ¿sí? Es como cuando tú vas al médico, ¿no? Por algún síntoma que tienes y vas y el médico te dice, bueno, tú lo que tienes es esto, y lo que te sirve para eso es eso, ¿no? Te da una receta, te da, unas instrucciones, pero si tú no reconoces que tienes eso, tú no vas a confiar en lo que el médico te dio, el dictamen y el consejo que el médico te da para solucionar eso. No, pues yo soy bien, yo no necesito eso. O de pronto uno mismo toma la posición de médico. No, pero ¿cómo así usted va a decir eso? No, yo más
más bien creo que lo que yo debo tomar o debo hacer, como sucede en las generaciones anteriores, mucho las abuelitas y no, ese médico no sabe de eso, más bien tómese eso, mijo. Y bueno, muchas veces tenían razón, por supuesto, pero a lo que voy es reconocer mi estado, el estado, mi condición real y mi necesidad de Dios, del consejo, de su dirección, porque cuando yo entiendo eso, entonces lo que Él me dice en su palabra, su consejo, su dirección, pues yo lo voy a tomar y lo voy a aplicar. Entonces necesito rendirme a Él en ese aspecto, en reconocer mi necesidad, reconocerlo a Él como el soberano, como el único que realmente me puede ayudar, pero reconocer también la ayuda de otros. O sea, necesito reconocer que solo no puedo, que necesito a otros, que Dios le ha dado a otros capacidades, habilidades, dones que yo no tengo y que me pueden ayudar y caminar juntos, ¿no? Si es mejor dos que uno. Si uno cae, pues qué triste, ¿quién lo va a levantar? Pero si son dos, por lo menos el otro lo levanta. O sea, necesitamos de otras personas. Entonces en nuestra comunidad, en la iglesia, los pastores, podemos ir, podemos buscar apoyo, podemos buscar ayuda, ¿sí? Reconocer nuestra condición, ya sea nuestro pecado, nuestras malas decisiones, cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Y de ahí en adelante, pues los demás pasos de rendir realmente nuestra vida a Dios, nuestras emociones, nuestros recursos, todo hay que rendirlo a Dios. Ok, digamos que voy a volver a tener como el ejemplo del trabajo, ¿no? Sí, y lo que estabas diciendo, listo, por ejemplo, reconozco que soy desempleado, sí, obviamente le entrego la situación a Dios, pero también tenemos que reconocer también nuestros deberes, sí, creo que era lo que estabas hablando ahorita, y también como conectándolo un poco con, pues al momento de ser creados por Dios, que nos hizo mayordomos, más no dueños, ¿sí? Pero entonces el mayordomo tiene pues un deber, ¿no? ¿Cuáles serían como nuestros deberes, no? Porque, por ejemplo, pues como dije, de pronto estoy desempleado, ¿no? Yo le digo, ay Dios, ayúdame con un trabajo, ¿sí? Pero, ¿y si no paso hojas de vida? Si no esto, claro, pues es difícil, ¿no? ¿Cómo reconocemos también como esos deberes, ¿no? Claro, pues por supuesto, hay algo que Dios hace, ¿no? Pero también hay algo que nosotros hacemos, ¿no? Es algo en lo que participamos, ¿no? Hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos hacer. Esa participación, es que hay algo que en mi mente es como que, listo, Dios tiene el control, pero digamos, por así decirlo, como que controlamos nosotros de alguna forma, digamos en cuanto a esos deberes. Bueno, las situaciones no las puedes controlar, ¿sí? Llegan y bueno, pero sí algo que puedes controlar es cómo reaccionas ante esas situaciones y cuáles son tus decisiones frente a eso, ¿no? Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su poder también para tener dominio propio y someter nuestras emociones, no dejarnos dominar por ellas, someter nuestra carne que nos impulsa a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pero Dios nos ha dado instrucciones muy claras, ¿no? En su palabra de lo que Él quiere que hagamos y pues en un podcast pasado hablamos del tema de prioridades y entre esas prioridades está el trabajo, de lo que tú acabas de decir, y pues la Biblia nos habla de todos los temas de la vida. O sea, es nuestro manual de vida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ahí en la palabra de Dios están todos los consejos, todas las instrucciones, todos los mandamientos que tienen que ver con este tema específico del trabajo. Entonces, pues necesito conocer qué dice Dios acerca de eso, qué quiere Dios que haga. Por ejemplo, muchas personas piensan que el trabajo es una maldición, ¿sí? Porque pues luego que Adán y Eva caen, pues claro, el Señor le dice, sí, entonces sí. Tienes que trabajar, ¿no? Con el sudor de tu frente. Y no, el trabajo no es una maldición, ¿no? Pues por supuesto, por causa del pecado, pues entonces ya el trabajo va a costar mucho más porque la tierra está maldita, habrá espinos y cardos y todo lo que la Biblia dice, pero ya Dios le había dado un trabajo a Adán mucho antes, ¿no? Y era de subyugar la tierra, de administrarla, de ponerle nombre a los animales, de cuidar lo que Dios había creado. Entonces el trabajo es una bendición, pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, ¿no? Porque precisamente ahí está. O sea, cuando Adán no hizo la voluntad de Dios, sino lo quiso hacer a su manera, mira todo el resultado de ahí en adelante hasta el día de hoy, las consecuencias que vemos en la humanidad, precisamente porque
por una sola persona que quiso hacer las cosas a su manera, todos los demás fuimos afectados. Pero por una sola persona que hizo perfectamente la voluntad de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo, mira todas las bendiciones que el ser humano puede adquirir, y entre esas la salvación, ¿no? Que es totalmente gratuita, que es un regalo de Dios. Pero si tú no crees, no la puedes obtener, no puedes obtener ese regalo, ¿sí? Es la fe la que toma ese regalo. Entonces, de una u otra manera hay una participación de nosotros en cada obra que Dios hace. No es porque Dios nos necesite para nada, Dios es Dios, pero Dios sí le gusta y sí quiere y anhela que nosotros participemos de su obra, de sus planes, ¿no? Y en cuanto al trabajo, pues tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser sabios, tenemos que honrar a nuestras autoridades, ¿sí? Pues la Biblia dice que el que no trabaja no coma, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas instrucciones, hay muchos mandamientos, consejos de parte de Dios, que si los seguimos, pues nuestra garantía es no que nos va a ir bien en todo, porque a veces eso es un error, que creemos que todo nos va a salir bien, y pues sí, vamos a tener dificultades, en este mundo tendremos aflicción, pero nuestra seguridad va a estar en Él, porque vamos a confiar en que Él tiene el control y que pues es Él el que nos guía y nos ayuda en todo eso. Bueno, hablando como de confianza, digamos que a muchos nos pasa que de pronto tenemos que trabajar mucho en esa parte, ¿no? De confiar en Dios. ¿Cómo crees que podemos edificarnos en esa confianza, fortalecer nuestra confianza con Dios? Bueno, lo primero es conocerle. O sea, tú no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿cierto? Y tú no le vas a entregar lo más valioso de tu vida a alguien que no conoces, ¿no? Y el Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón, que es lo más valioso que tiene el hombre, el alma, ¿sí? Entonces necesitamos conocerle para poder confiar en Él, ¿no? ¿Y cómo le conocemos? Pues en una intimidad, ¿no? O sea, ¿cómo se conocen dos personas? Pues hablando, pasando tiempo juntos, ¿sí? Entonces necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. Necesitamos conocer lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él anhela, lo que Él desea, cuál es su visión de la vida, del mundo, ¿sí? Cuáles son sus propósitos, y eso está en la palabra, está en la Biblia, ¿sí? Porque de lo que sale de la boca es lo que viene del corazón, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios, lo que está escrito, es lo que salió de su corazón. Es lo que abunda en su corazón, y el corazón es mente, ¿sí? Pensamientos, emociones y voluntad, ¿no? Entonces en la palabra de Dios encontramos la mente de Dios, o sea, lo que Él piensa, ¿sí? Encontramos sus emociones, lo que Él siente, ¿sí? Y encontramos su voluntad, ¿no? Lo que Él quiere, ¿sí? Entonces ahí, al conocerle a Él, pues entonces vamos a confiar en Él, porque no es solo conocer de Él, es conocerle a Él, porque yo puedo conocer datos de muchas personas, pero eso no quiere decir que yo lo conozco a Él. Por ejemplo, no sé, un futbolista famoso que pues me gusta el fútbol, pongo el ejemplo, ¿no? Y no sé, Messi, por ejemplo. Bueno, Messi, Sí, Messi no, porque es... Argentina, no, pero bueno, no sé, Cristiano Ronaldo, un ejemplo. Pues yo puedo conocer muchas cosas de él, cuántos goles, la familia que tiene, cuántos hijos, de dónde nació, cómo vino, pero eso no quiere decir que yo conozco a Cristiano Ronaldo, y menos que Cristiano me conoce a mí. Imagínate yo llegar a la casa y los guardias, no, déjenme entrar porque yo sé que Cristiano es eso, hace eso, hizo eso, no, pero él no lo conoce a usted, ¿no? ¿Y quién es usted, no? Entonces, pues somos conocidos en el reino de los cielos cuando somos amigos de Dios. Y al ser amigos de Dios, o el poder ser amigos de Dios, o para poder ser amigos de Dios, dice la Biblia que hay que amarle, ¿no? ¿Y cómo le amamos? Pues conociéndole a Él, conociendo su corazón, ¿no? ¿Cómo amo yo a mi esposa? Pues conociéndola, conociendo su corazón, ¿no? Pero es una decisión, no tiene que ver con un sentimiento o con una emoción, ¿no? Porque cuando no lo siento, entonces que ya no lo amo. No, es una decisión de estar con Él para siempre, como Él tomó esa decisión de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa decisión le costó su vida, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar en cuanto a esa decisión de amarle y de seguirle y de conocerle, ¿no? Creo que pues también
debemos ser recíprocos y tomando en cuenta como la parte del control, es que eso de arriesgar, creo que tenemos que arriesgarlo todo para él. Porque si vamos a entregarlo todo, pues obviamente tenemos que arriesgarlo todo, ¿no? Y así como tú dices, o sea, si lo conocemos en intimidad y como dices, y además pues él es sabiduría, pues él nos va a dar esas instrucciones claras para que podamos desempeñarlas y poder pues salir de la situación de que estemos o mejorar la situación que estemos, sí. Pero sí, definitivamente todo viene sobre la intimidad con él. De acuerdo. Y el riesgo más seguro es hacer la voluntad de Dios, porque te garantiza el éxito de acuerdo al reino de los cielos, no el éxito de este mundo, ¿no? Que se concentra todo es en el bienestar y en el dinero y lo demás, no, es el éxito de acuerdo al reino de los cielos, porque para muchos el que Jesús muriera en una cruz no fue exitoso. ¿Sí? O sea, ¿qué éxito va a tener morir? ¿No? Y de esa manera, como un criminal. Pero de acuerdo a la ecuación del reino de los cielos, ese fue el mayor éxito que pudo haber, porque eso trajo salvación a la humanidad, ¿no? Entonces es de acuerdo al éxito de Dios. Y una manera práctica, Sebas, ya que hablamos del tema de la confianza y cómo confiar en Dios en medio de las pruebas y las situaciones difíciles que a veces pasamos, es concentrar nuestra atención en Él, es concentrar nuestros pensamientos en Él, porque de acuerdo a cómo pensamos, así vivimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más capta la atención de nuestros pensamientos? Pues eso es lo que de una u otra manera va a determinar las decisiones, acciones y emociones de nuestra vida o estados emotivos de nuestra vida, y eso va a afectar mucho, por supuesto, nuestras relaciones, lo que hagamos, en fin. Entonces, tomando el ejemplo de Pedro, cuando el Señor caminó sobre las aguas, no había una tempestad alrededor, los vientos recios, las aguas turbulentas, pero él concentró su mirada en Jesús. Le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. Y el Señor le dijo: ven. Y él se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas turbulentas, el viento, la tempestad, porque tenía su mirada puesta en Jesús. Pero cuando la quitó y comenzó a mirar a lo que estaba sucediendo alrededor, temió, tuvo miedo, dejó de confiar y comenzó a hundirse, ¿no? Pero el Señor en su misericordia extendió su mano y lo levantó. Aún en nuestra incredulidad, aún cuando quitamos nuestra mirada, el Señor, Él tiene misericordia y nos levanta. Pero la clave aquí es concentrar nuestros pensamientos en Él. No en lo que está sucediendo, no es que ignoremos lo que suceda, sino que no concentramos nuestros pensamientos en eso, sino en Él, en su palabra, en sus promesas, en que a pesar de lo que estoy viviendo, Él ha prometido que estará conmigo, porque algo que siempre he pensado es que no es solo el saber por qué está sucediendo las cosas, porque muchas veces no lo sabremos, o el para qué. Bueno, sí, ya sabemos que es para la gloria de Dios, en fin, pero lo importante es saber con quién estoy en esa situación. Y si Dios está conmigo, eso debe ser garantía suficiente para yo poder confiar y caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces es concentrar nuestra atención en Él, concentrar nuestra mirada, y la Biblia dice eso, que si concentramos nuestra atención, nuestra mirada, nuestros pensamientos en Él, vamos a confiar, y si confiamos en Él, entonces tendremos paz, ¿no? Y una de las cosas, uno de los ladrones de la paz es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad muchas veces viene por causa de las dificultades, de las presiones de la vida, de lo que vivimos. Entonces no podemos dejar que eso robe nuestra paz. Y la forma de mantener esa paz es manteniendo nuestra atención, nuestra mirada, concentrando nuestros pensamientos en Jesús. Mira, ahora que pones el ejemplo de Pedro, y ya terminando, me parece como importante resaltarlo, porque él, hace 8 días en el grupo de jóvenes hablamos de Hebreos, y él dice ahí: fijen la mirada en Jesús. Yo creo que también teniendo en cuenta ese momento que pasó, porque como dices, estaban en una barca con una tormenta horrible, sí, pero o sea, él reconocía también lo que estamos hablando al principio, reconocía la situación. Total. Pero vio a Jesús y dijo: si Él es Jesús, pues yo voy a ir a Él, ¿sí? Y pues bueno, ahí ya falló, de pronto un rayo casi por el lado, pero lo importante es eso, fijar la mirada en Dios, y pues Él va a hacer su parte, ¿sí? Va a darnos las instrucciones, y nuestra parte pues va a ser, pues obviamente, obedecer. Y confiar, porque no podemos obedecer si no confiamos. Entonces, correctamente. Totalmente de acuerdo, Sebas. Listo. Bueno, pues eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero les haya sido edificante. Y pues nada, déjenos saber en los comentarios si les gustaría tener un tema de interés para ustedes, qué les gustaría edificarse. Y nada, muchas gracias, Pastor Henry. No, a ti, Sebas, muchas gracias, y a todos, Dios les bendiga. Un gran abrazo.